auditor líder de las normas de calidad aeroespacial AS 9100 y AS 9110, auditora de las normas de calidad ISO 9001, ISO 14001, estudiante del Executive MBA de INALDE Business School, con 18 años de experiencia en el sector defensa, con responsabilidades relevantes como ser parte del equipo de implementación de ISO 9001 en el Comando Aéreo de Combate número 2, coordinadora logística de la Fuerza Aérea Colombiana Expedicionaria, que estuvo en Canadá, en el ejercicio internacional Maple Flag, soportando el despliegue de 8 aeronaves A-29 y C-130 y más de 100 personas, proveedora de servicios logísticos de la logística militar para la FAC. Se destaca su participación en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana como coordinadora del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica para la implementación de los estándares de calidad AS 9100, AS 9110, obteniendo la certificación en las mismas. Además, fue el líder del equipo de actualización de las certificaciones en los estándares de calidad ISO 9001, ISO 14000, ISO 14001, AS 9100 y AS 9110 a la versión 2015. Miembro del equipo de implementación de las normas BASC, ISO 28000 y operador económico autorizado OEA, así como su gestión entre la industria colombiana y el gobierno nacional en entidades como Colombia Productiva y la Aeronáutica Civil. Y a nivel internacional con México a través de la FEMIA y CLUBAT, con miras al desarrollo e inserción de la industria colombiana dentro de la cadena de proveeduría de los fabricantes del sector aeroespacial. Muy buenos días, Karina, muy buenos días, estimados participantes. Los dejo con Karina, que tiene algo muy interesante que contarles el día de hoy. Buenos días a todos. Primero, pues darles el agradecimiento porque están aquí las compañías que hacen parte del programa de desarrollo de proveedores de Colombia Productiva. El día de hoy vengo con un tema que yo sé que es tocado en cada una de las compañías, sobre todo ahorita que estamos hablando de incluir los requisitos de una nueva norma como es la S9100, sobre la cual estamos haciendo el diagnóstico y validando cada una de las compañías. Entonces queríamos tocar un poco ese tema. Pareciera que es un tema muy gaseoso, pero es un tema que si no se organiza desde el inicio de buena forma, pues nos puede llegar a generar inconvenientes. Entonces vamos a hablar de la integración del sistema de gestión de calidad bajo el esquema de varias normas. Hoy traigo esta frase, que la innovación es lo que distingue a los líderes de los seguidores. ¿Por qué la traigo? Porque el tema de integración de normas en una compañía requiere de un buen liderazgo. O sea, si no hay un buen liderazgo, no podemos hacer una implementación correcta. Y para poder ser buenos líderes en integración, tenemos que estar abiertos a la innovación. De alguna manera no podemos pensar en seguir trabajando de la misma forma como venimos, sino mirar a ver cómo vamos a innovar en nuestros procesos, en nuestra formación, en tantas cosas que hay para poder hacer una integración de la manera adecuada. La agenda que vamos a trabajar el día de hoy es, vamos a hablar un poco acerca de los beneficios, qué elementos son integrables en las normas, los pasos a seguir y un caso de éxito que traigo que es la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. ¿En qué momento nos enfrentamos nosotros a hablar de que tenemos que incorporar un nuevo estándar? No sé por qué lo debo incorporar. Entonces nosotros como directivos nos vamos a ver abocados a diferentes instancias. Entonces una puede ser que mi cliente ya me lo está exigiendo como un requisito per se para poderme comprar un determinado producto o servicio. Otro tipo de estándar que yo puedo incorporar ya puede ser con un requisito legal. Entonces ya es por algo del gobierno que nos está obligando, o ya sea el gobierno donde estamos actualmente operando, si estamos pensando en exportaciones, entonces hacia el país donde voy a exportar, qué requisitos legales debo tener y debo incorporar dentro de mi sistema. También lo puedo hacer de manera autónoma porque yo decido como directivo que voy a empezar a incursionar en una nueva línea de negocios, ya mi contexto me da y me dice el contexto de la organización que yo tengo un campo de acción hacia otras industrias. No pensemos esto solamente hacia aeronáutico, entonces podemos pensar en que podemos trabajar con los equipos que tenemos, podemos estar en automotriz, en aeronáutico, en todo el sector energético de oil and gas, podemos trabajar aviomédico, entonces es abrir ese espectro y poder desde la misma organización
determinar que necesitamos incorporar un nuevo estándar. O simplemente tenemos un pececito dentro de nuestra organización que es inquieto y nos dice con la mejor idea, oiga, ¿por qué no nos vamos por esta línea? Y eso hace que nazca toda una mecánica de empezar a averiguar, investigar qué necesitamos, podemos, no podemos. Entonces, desde mi punto de vista, estos serían los 4 escenarios en los que nos podríamos ver abocados a la incorporación de un nuevo estándar. De alguna manera, el modelo empresarial que se viene trabajando en los últimos años hace necesario que tengamos sistemas de gestión que nos permitan controlar de una forma sistemática y adecuada todas las actividades y procesos que se hacen en el día a día. Entonces nosotros no podemos pensar que porque es un tema de compliance, es un tema legal, entonces eso es ajeno a mi sistema. No, o sea, todo hay que verlo desde la misma perspectiva, con la misma lupa, para poderlo integrar y verlo como un todo y no que se me vuelva una carga externa. Para poder lograr esto, inicialmente pues siempre vamos a pensar en que tenemos que incluir y hacer partícipes a cada una de las personas de la organización, a todos los trabajadores, para que ellos conozcan y sepan cuál es el resultado que estamos buscando. Estos modelos de gestión, inicialmente, pues no basta con tener solamente conocimiento de qué parámetros económicos, industria necesito para mejorar mi productividad y poder arrancar, sino que tengo que pensar en un tema de satisfacción de mis trabajadores, de mis clientes, el entorno, en dónde voy a desarrollar la actividad, las actuales exigencias de los mercados. Me exige mirar el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero entonces también me dicen tenga una cultura responsable con el medio ambiente y no deje de lado el requisito del cliente, pero también meta la norma. Entonces uno como que ve todo ese abanico y dice, ¿por dónde arranco? Entonces eso es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando ya empezamos a mirar el infinito mundo de posibilidades que hay en este momento, traigo algunas de las que conozco y que estamos trabajando con nuestras compañías. Entonces, donde tenemos temas de 9100, con toda la familia de 9100, ya sea 9100, 110 o 120, si soy un comercializador, seguridad y salud en el trabajo, los que están certificados por IATF, que ya vienen trabajando para el sector aeronáutico, 9001, que es la puerta de entrada en todo este mundo, 45001 que nos recogió el tema de OSAS, 14001, 17025 para laboratorios, NADCAP si estamos pensando que soy laboratorio pero necesito dar un paso más allá y certificar mis procesos NADCAP, o si ya estoy pensando en un tema de CITIPAT, que el equivalente en Colombia es OEA o ASC o ISO 28000 porque ya requiero, estoy incursionando en todo el tema de importación y exportación y requiero tener una cadena de abastecimiento segura, blindada dentro de mi operación. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo lo manejo? O sea, ¿cómo hago para engranar todas estas ruedas? Entonces la única palabra es integración. No hay otra forma porque si no se puede volver en una sobrecarga para la compañía. Entonces en esto la invitación que les hacemos desde Elite es que debemos utilizar el proceso, o sea, no la compañía, bajémonos al nivel de proceso, el proceso como el vehículo para la integración. Entonces no lo veamos como áreas o dependencias administrativas, sino un proceso. Entonces aquí sí nos toca hacer un recorderis de qué es un proceso. Entonces, si hablamos de sistemas de gestión, estamos hablando que es un conjunto de procesos interrelacionados. Entonces, que siempre un proceso es lo que yo hago, tengo unas entradas que me las está suministrando otro proceso, un medio externo, yo hago una transformación y lo que yo genero mis salidas, son la entrada de otro proceso. Entonces, es esa interrelación. Entonces, el proceso, ahora sí, es un conjunto de medios, personas y métodos que me ayudan a conseguir un resultado. Entonces, debemos trabajar en esas 3 vías. Entonces, el medio, la persona y el método que vamos a trabajar. ¿Qué nos favorece un poco todo esto? Pues la misma ISO y todos los sistemas de gestión que se han venido trabajando, pues conscientes que en una empresa ya no podíamos pensar que si yo soy ingeniero ambiental, entonces solamente me enfoco en la ISO 14000, sino que también tengo que cumplir cosas de 9001 y le voy agregando más cosas a esa bolsita. En su preocupación lo que hicieron fue generar lo que se llama estructura de alto nivel, que la tenemos desde el año 2015 en las normas que vienen de ISO, incluso las normas que se valen de ISO como su base para trabajar, como las ASON, como la norma BASC, como, bueno, hay otra serie de normatividades, acogen la misma estructura. Entonces, ¿eso qué nos facilita? Que se están trabajando términos comunes
y lo único que se hace es agregarle requisitos particulares del enfoque o el alcance que tiene cada norma. Entonces siempre vamos a encontrar la misma denominación que vamos del numeral 1 al 10, recogiendo los temas en cada uno de los numerales. Entonces, en el 1 vamos a tener siempre objeto y campo de aplicación, en el 2 referencias normativas, 3 términos y definiciones, 4 contexto de la organización, 5 liderazgo, 6 planificación, 7 todos los temas de apoyo, 8 operación, que ya es pues la ingeniería pura y dura que estamos trabajando en nuestra industria, 9 evaluación del desempeño y 10 en la mejora. Entonces siempre vamos a encontrar este esquema y vamos a encontrar algunas particularidades. Hay cosas que se nos salen de las manos, como por ejemplo el tema de seguridad y salud del trabajo, no tiene una estructura de... Si yo voy por la 45.000, la encuentro, pero si voy a aplicar el decreto 1072 y sus decretos reglamentarios, no voy a encontrar esta estructura. Pero la estructura como tal de la ISO de alto nivel sí me permite que yo, en el conocimiento que tengo de la norma que estoy implementando, pueda decir, ok, eso es un tema de contexto, entonces empiezo a buscarlo y a ubicarlo entre esas cajitas. Entonces la idea es siempre tratar de ubicar, sea cual sea el estándar que vamos a incorporar a nuestra industria, ubicarlo en alguna de estas 10 cajas para que nos ayude a tener una mejor implementación. Cuando yo voy a arrancar y digo, bueno, ¿por qué necesito meterme en un sistema de gestión de calidad aeronáutico? Por ejemplo, es el tema que nos cobija a nosotras, a las 35 compañías. Entonces, la invitación es hacernos unos cuestionamientos previos sobre el sistema de gestión de calidad que yo ya tengo implementado. Y aquí hago una referencia. El hecho que yo no esté certificado en un estándar no significa que yo no tenga un sistema de gestión de calidad implementado, porque yo puedo adoptar la de una norma, yo puedo decir, yo puedo hacer una adopción de todos los requisitos de 14.000, pero yo no necesariamente, por el tipo de industria que manejo, no necesito estar certificado en 14.000 o en 45.001. Entonces, pero yo sí tengo un sistema de gestión corriendo al interior de mi compañía, donde tengo información documentada de documentos y registros que me están ayudando a gestionar mi tarea diaria. Y simplemente es en el momento adecuado, iría pensando en un tema de certificación. Entonces, porque yo sé que tenemos varias compañías que no tienen 9001 y no quiero que se sesguen a que no tengo nada. Entonces ya tengo un sistema de gestión de calidad y me voy a hacer unos cuestionamientos a ver cómo voy a incorporar unos nuevos requisitos a mi operación diaria. Entonces, primero es qué capacidad y experiencia posee mi organización para abordar el proceso de integración. Entonces, cuando yo me lo pregunto, digo, bueno, simplemente he hecho 9001, pero pues esto de alguna manera tuvo que haberme dejado unas lecciones aprendidas y tengo que tener una gestión del conocimiento sobre eso. Así yo no lo tenga documentado, yo digo, ok, esa vez, no sé, yo como gerente abría la puerta, servía el tinto, atendía al cliente y despachaba el camión. Y cuando arranqué con ISO 9001 o el estándar por el que haya iniciado, vamos a poner como a manera de ejemplo, me requirió que tuviera una persona que se me dedicara un poquito a eso, porque si no me demoré 6 meses y el objetivo era tenerlo en 4. Entonces, de esas lecciones aprendidas, podemos empezar a revisar por ahí. Entonces, ¿qué experiencia tengo en implantaciones previas y qué aprendí de esa implantación para mejorarlo en esta nueva inclusión de requisitos? La segunda sería, ¿cuáles son las necesidades y expectativas de mis clientes y otras partes interesadas a las que debe satisfacer mi sistema integrado? Entonces, ahí la invitación es un poco a la charla que tuve con ustedes hace 15 días, donde les decía, esto no puede ser una moda. O sea, una moda chévere es trabajar bien y trabajar en calidad y calidad total. Pero una moda no puede ser, es que como ahora todo el mundo es 14.000, entonces yo también quiero ser 14.000. No, espere, porque esto tiene unas implicaciones de sobrecarga laboral, de costos y demás, que yo primero debo validar qué es la necesidad y la expectativa que tengo yo en mi compañía y cómo la tienen mis partes interesadas. Entonces, ok, el cliente me lo está exigiendo, listo, con algún plazo, con algún estándar en específico, o simplemente mejor sea 9100. Entonces yo digo, bueno, 100, 110, 120, o sea, ¿cuál es el enfoque que tengo? ¿Qué otras partes interesadas tengo? Entonces, bueno, estoy hablando de un tema de OEA, entonces yo estaba trabajando sobre BASC y sobre ISO 28000, pero entonces ahora el gobierno me pone OEA para poder seguir trabajando el tema de exportador-importador con una mayor libertad. Entonces ahí tengo que empezar a evaluar esos tópicos y decir, bueno, ya mi cliente o mi parte interesada en este momento sería gobierno, y qué está esperando el gobierno. ¿Me está imponiendo algún plazo? ¿Me está diciendo a más tardar a tal fecha es su día D para tener implementado OEA en su compañía?
Entonces, tengo que tener muy claro cuáles son esas necesidades y esas expectativas para darle el alcance a la implementación. ¿Qué sistemas de gestión posee mi organización para dar respuesta a esas necesidades? Entonces, igual, yo sé que habían muchas personas que, por ejemplo, en el caso de la 9100 decían, eso es jalado de la luna, esa vaina de entrada dice que eso es sector defensa aeroespacial, eso del espacio suena terrible. Entonces pensaban que de pronto esto era un tema supremamente ajeno a su operación, y con muchos, digamos, en el caso de mis 8 compañías que hemos hablado, decíamos, no, o sea, dense cuenta que usted ya es 9001, ya es IATF, o ya está nada de salir una 17025, ya tiene una cultura, tiene la mayoría implementado, es agreguémosle las cosas adicionales a esas 10 cajas que tenemos. Entonces, sí hay muchas cosas que ya me ayudan a dar respuesta, que de pronto yo las llamo de una forma diferente y no necesariamente lo estoy haciendo mal. Entonces puede tener un nombre, por decir algo, el análisis del contexto. Entonces digo, no, es que todos los años nos revisamos, nos sentamos a analizar el mercado, y resulta que cuando voy a mirar la norma y reviso el análisis de contexto, la reunión de análisis de mercado que estoy haciendo en mi organización, digo, oiga, todas estas entradas yo de las 10 ya tengo 8 y solamente me falta agregarle 2. Y en las salidas, ajustémosle para que lo que vamos a extraer de esa reunión vaya a ser estos temas puntuales. Entonces, hay muchas cosas que se hacen y con las normas a veces aprendemos es cómo se llama, pero hay muchas cosas que la misma operación y la misma dinámica de las empresas nos los hacen hacer. Y la última que yo veo súper puntual es qué riesgos tiene la integración en mi organización. Entonces, ahí la invitación un poco es a no perder el foco de nuestras compañías. Ayer casualmente teníamos una charla con Xavier Hurtado de la FEMIA, y hablábamos el tema de la preocupación, por ejemplo, ahorita que tienen los OEM, los grandes fabricantes, donde dicen, oiga, necesito revisar de cada uno de mis proveedores, conocer de qué están viviendo en este momento. Entonces me refiero, o sea, el foco lo tenían solamente en aeronáutico, o están en oil and gas más aeronáutico y algo automotriz, o están en médico y en aeronáutico. Entonces, ahí, ¿por qué traigo ese tema a colación? Porque puede ser un riesgo que yo me dedique y me encasille solamente en cambiar mi operación, porque es que ahorita este sector aeronáutico es supremamente morboso y todos queremos entrar a aeronáutico porque tenemos expectativa de trabajo a 20 años, y me olvide del resto. Entonces, ojo, porque yo ya tengo una operación previa y tengo que calcular el riesgo de que mi plan A, que es el foco, mi core de mi organización, no lo puedo perder, el core business no lo puedo perder de vista, y no puede ser que una integración me vaya a poner en riesgo mi operación y el sostenimiento, la continuidad a largo plazo de mi empresa. Entonces sí hay que validar muy bien los riesgos, y los riesgos hay que validarlos desde todos los puntos de vista. Entonces, desde el tema reputacional, el tema legal, el tema ambiental, la parte financiera, los riesgos operativos, entonces de seguridad de la información. Entonces todo eso es bueno validarlo, tenerlo en el radar antes de empezar. ¿Qué dificultades internas voy a tener? Entonces, la primera y la más grave, la falta de liderazgo. Nosotros como directivos no podemos dejar esto en manos decía mi general Ulloa, en manos del soldado. O sea, eso es un tema que necesita empoderamiento, que necesita liderazgo, que necesita que la cabeza de la organización, ya sea el CEO, el gerente, el representante legal, el dueño accionista, bueno, y que se vaya a poner la camiseta, pero de la alta dirección, ejerza un liderazgo eficaz sobre la implementación, para que vaya jalonando. Falta de cultura. La cultura la podemos romper un poco la inercia con el tema de liderazgo. Si yo veo a mi líder que me dice para dónde vamos y qué es lo que estamos buscando y cuál es la expectativa a largo plazo, mi cultura empieza a cambiar, porque sé que estoy haciendo algo no para cumplir un requisito más, sino porque esto va a tener un impacto mayor a largo plazo, donde la empresa va a continuar, va a crecer, voy a tener más trabajo y de pronto una mejor asignación salarial. Entonces, todos esos temas nos ayudan a mejorar la cultura. Concientización y formación por parte del empresario y trabajadores. Por eso, digamos, nosotros hacemos estos webinars todos los miércoles y ahorita vamos a hacer los talleres los martes, porque esto tiene que ir de la mano con una parte de formación. Entonces, donde desde yo, que soy el directivo, asista a la formación, conozca el estándar, conozca la norma, sé de qué se trata. Con eso, cuando mis subalternos, mis trabajadores, mis colaboradores vengan a hablarme, es que me toca ahora poner un letrero acá, o me toca partir esta área en 2,
o me toca generar un nuevo procedimiento, o ahora vamos a tener un tablero de control, yo puedo entender de qué me están hablando. Y lo mismo mis trabajadores, cuando yo llegue a imponer algo, sepan de qué estamos hablando. La única manera de hacerlo es formación y concientización, de estar socializando lo que vamos haciendo, lo que vamos trabajando y para dónde vamos. Dificultad de lograr un equipo encargado de su implantación con una formación adecuada por el tema de temporalidad. Entonces, normalmente siempre estamos corriendo contra el tiempo, contra un plazo. Digamos, en este caso, todos estamos corriendo para que el 30 de noviembre hayamos acabado toda la implementación y hayamos cerrado brechas menores y observaciones que tenemos de lo que fue el diagnóstico multidimensional, pero eso nos genera una temporalidad. Entonces, a la temporalidad no hay que tenerle miedo, simplemente hay que tener los planes de contingencia de empezar a hacer cosas de forma paralela. Entonces, mientras ahorita muchos de sus equipos de trabajo están trabajando, haciendo gestiones para la documentación que estamos ajustando con los cierres, ustedes están acá sentados con nosotros en formación. Entonces, es una buena forma de ir llevando un tema de alternancia y estar haciendo varias cosas controladas a la vez para lograr cumplir las metas que tenemos, que nos impone el tiempo. Muchas veces también el tema de temporalidad no lo ponemos nosotros, no lo pone el cliente. Entonces a veces me dice, ok, vas a empezar a trabajar conmigo, pero tienes 1 año para estar certificado, o tienes 2 años. Entonces eso siempre hay que tener claro de qué tiempo estamos hablando. Beneficios, entonces en beneficios, eso sí ya es mucho mejor. Entonces estamos hablando de una optimización de tiempo, de recursos, de personal, de procesos. Vamos a tener una reducción en recursos. Hay que sacarse de la cabeza que cuando yo le meto más cosas a la bolsa, eso me hace la bolsa más pesada y más costosa. No, yo tengo que tener un sistema delgado, liviano, en donde lo que me permite es una mejor gestión de los recursos, donde las personas tengan unas mejores competencias, una mejor disposición hacia el sistema y hacia el trabajo, y vean cuáles son los beneficios que se tienen a largo plazo. Entonces, aquí hablamos de toda la parte de salario emocional, entonces te estoy formando, entonces están engordando tu hoja de vida, y estoy aprovechando tu expertise dentro de la organización. El hecho de uno de pronto entrar a validar y revisar máquinas, entonces uno dice, de pronto esta máquina ya es muy vieja y lo que me está generando es un bloqueo para entrar a un sector donde ya mis tiempos de ciclo tienen que ser mucho mayores, tienen que ser más eficientes, mi tag no lo puedo alargar tanto. Entonces, ¿en qué momento voy a generar la compra de una nueva máquina? Y en caso de maquinado, por ejemplo, entonces una nueva máquina que me va a generar mayores recursos a futuro, todo eso se puede validar en lo que son implementaciones. El tiempo empleado en la gestión del sistema, entonces, normalmente cuando empezamos a hablar de integración, entonces yo ya digo, ya no puedo seguir con el Excel manejando la lista maestra de documentos porque me voy a volver loco. Entonces, normalmente uno empieza a hablar de temas de soluciones alternativas, como Certool, como IsoTools, como el mismo iSolution. Entonces, muchas herramientas que nos van a ayudar a gestionar y que no las teníamos de pronto en el radar porque veíamos que nuestro sistema era fácil de manejar en Excel y carpetas compartidas controladas. Entonces, siempre va a traer una mejora en los tiempos de gestión de los sistemas. Simplificación y reducción de la documentación, lo mismo. El hecho que yo vaya a meter más normas no significa que entonces ahora si tenía 100 documentos, ahora tengo otra norma 200, 300, no. Dentro de los documentos que ya tengo que empezar a incorporar los requisitos y tengo que empezar a adelgazar. Todos sabemos que cuando arrancamos con un sistema, hacemos, no sé, 50 documentos y los dejamos muertos. Y los volvemos a ver por allá cuando vayamos es que hay auditoría, entonces venga, revisémoslos, renovémoslos y siempre es a la carrera y auditoría y nos renovamos. Pero normalmente cuando yo ya le voy a meter algo más a la bolsa, ahí sí ya me tengo que sentar juicioso a leer y decir, ok, la tesorería sí está manejando la caja menor así, o esto ya es historia patria y antes eso era con otro sistema y ahora tenemos el SAP. Entonces tenemos que empezar a adelgazar la documentación. Entonces, normalmente lo que pasa es que la documentación, si se hace de manera consciente, no se engorda, sino que empieza a ser más delgada y más eficiente para la compañía. Y una gestión eficiente de los procesos. Entonces, ¿por qué? Porque eso también me obliga a entrar a mirar mi PHBA. Entonces, ¿cómo estoy trabajando mi proceso internamente en el planear, hacer, verificar y actuar? ¿Y qué es lo que me está llegando a otro proceso y qué es en realidad lo que yo estoy produciendo y le estoy entregando a otro proceso? Entonces, cuando yo ya veo que lo que recibo es poquito y lo que entrego es poquito, pero tengo una carga gigante en mi PHBA, entonces también tengo que empezar a mirar cómo voy a ser más eficiente, porque a la larga lo que yo necesito sacar son 2 o 3 temas y yo internamente estoy gestionando una cantidad de recursos y una cantidad de informes que no le están generando valor agregado a nada. Y si estoy sobrecargando mi personal. Entonces, eso también nos ayuda a hacer una gestión más eficiente.
Cuando ya vamos a hablar de elementos integrables, lo estoy haciendo basado en la norma. Si se dan cuenta, es prácticamente toda la norma. Entonces, hablamos de que el contexto yo lo puedo integrar, el liderazgo, la planificación, dejando de manera particular cuáles van a ser los objetivos puntuales que va a tener este nuevo estándar. En apoyo, recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada, perdón que se me fue ahí. Operación, pues normalmente yo arranco desde la operación que yo ya tengo, no puede ser una operación completamente nueva porque si no es una unidad de negocio diferente y nueva y no va a estar dentro de lo que yo ya estoy trabajando. Pero normalmente lo que yo estoy haciendo es decir, yo tengo una capacidad instalada y la voy a poner al servicio energético. Entonces, ¿qué me pide energético? Y empiezo a ajustar. Entonces, ajusto a mi operación. En la evaluación del desempeño es exactamente igual, simplemente mis listas de verificación y lo que voy a analizar y mis KPIs van a tener algunas particularidades, pero normalmente se mantiene el mismo estándar. De pronto, si un poquito más riguroso, ya no me va a permitir un 80% en un tiempo de entrega, sino que si voy para aeronáutico tengo que apuntarle al 100, por ejemplo. Pero si vamos a hablar de seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna, revisión por la dirección, es totalmente integrable. Mejora, entonces no conformidad, acción correctiva y mejora continua, igual. O sea, no tenemos ningún freno por ninguna de esos componentes. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Entonces, pues primero, identificar las metodologías. Entonces, tengo que identificar cuáles son los sistemas de gestión que yo ya tengo implantados, qué metodología utilicé o estoy utilizando en ese momento y si eso puede ser eficiente para lo que voy a trabajar y cómo, sí, y lo que voy a trabajar. Acto seguido, entonces voy a decir, listo, ya tengo definida una metodología, lo voy a trabajar sobre el sistema que tengo actual corriendo, necesito algo diferente, voy a hacer no sé, un esquema diferente, me voy a comprar una plataforma o lo voy a trabajar con el personal que ya tengo. Y ahí debo designar un responsable de la implementación con un equipo de trabajo. Entonces, en empresas pequeñas vamos a hablar simplemente de un responsable que va a ir gestionando y va haciendo coordinaciones con sus pares dentro de la organización para ir haciendo esa implementación, ir haciendo ese plan de trabajo. Y en empresas grandes estamos hablando que es conveniente conformar un equipo, un comité de responsables por proceso, porque ya estamos hablando de sistemas mucho más robustos, en donde va a ser un poco más pesado entrar con un nuevo estándar. Entonces es bueno poner líderes dentro de cada uno de los procesos que garanticen que se vaya dinamizando la integración. Posterior hago un cronograma, entonces debo partir desde el plazo máximo que tengo, ya sea por visto de normativo regulatorio o legal o de mi cliente, o porque simplemente nosotros internamente dijimos no nos vamos a permitir más de 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, dependiendo del tipo de estándar. Si hablamos de una NAPCA, estamos hablando a 2 años. Entonces, dependiendo del tipo de estándar que vayamos a implementar, ponemos la fecha máxima y arrancamos hacia atrás a hacer los hitos que tenemos que tener desde el día 0 hasta el día D para poder garantizar la implementación. Y ese responsable de equipo con la metodología es el que me va a garantizar que esos cronogramas se cumplan. Luego sigue todo el tema de implementación, entonces ahí sí hablamos al principio de temas de generar la documentación, ajustar la documentación que requiramos para poder incorporar cada uno de los requisitos. Durante esa implementación tenemos que tener cuidado con tener, por ejemplo, una comunicación efectiva interna y externa. Ahorita les voy a tocar un poco más el tema de comunicación. Tener claro cuáles son las funciones y responsabilidades que se están teniendo al interior de cada uno de los procesos en las nuevas tareas que se están generando, porque en algunas sí se generan nuevas estructuras, nuevos cargos, nuevas funciones que tengo que agregarle a las personas, tengo que hacer la conciliación con las personas de que conozcan y sepan qué es lo que estamos trabajando y que no se me vaya a quedar la implementación en letra muerta, que la hizo el jefe del área, el jefe del proceso, y cuando se va a implementar ya en el día a día, nos genere un choque de trenes. Y durante todo el proceso, hacer métricas. Entonces tengo que diseñar del mismo cuáles métricas voy a tener para medir el avance de la implementación y a dónde las voy a reportar, en qué instancia las voy a reportar. Entonces, aquí la sugerencia es pasarlo a las instancias donde ustedes todo el tiempo están revisando sus KPIs, sus indicadores de gestión. Todo esto es transversal con el liderazgo. Si no tenemos un liderazgo transversal en la organización, esto es letra muerta, se quedará muy bonito en el papel, podremos lograr la certificación, pero como ya ha pasado en Colombia, año siguiente, primer seguimiento, se caen las certificaciones.
Aquí hago una, no me quiero avanzar ya. Aquí hago una salvedad, haciendo un poquito más de énfasis en el tema de los indicadores de gestión. De cuando uno va a trabajar una implementación, el objetivo se tiene que cumplir y la única forma de garantizar que se cumple es estar midiendo cómo va ese seguimiento. Entonces tengo que ir revisando cuál es mi objetivo, cómo voy a manera general en el cumplimiento del objetivo, de manera particular cómo voy midiendo el avance en cada una de las áreas, cómo se está optimizando mis procesos. Lo que les decía ahorita, el robustez de la organización en varios estándares no significa más documentación, entonces también tengo que ser muy cuidadoso de, oiga, cuando arrancó la implementación teníamos 200 documentos, yo les pongo el caso de SIAP, teníamos 500, casi 500 documentos, y cuando terminamos la implementación de 9100 y 110 cerramos como con 300 documentos, entonces esto me tiene que ayudar a generar una optimización de mis procesos, ir mirando cómo está la estrategia, entonces si la estrategia que utilicé generar una persona o un equipo o la metodología da o no da, o debo hacerle algún tipo de ajuste. Tengo que revisar cómo va, estar evaluando permanentemente pues cómo va esa implementación. Recuerden que en calidad y en sistemas de gestión nada se escribe sobre piedra, todos los sistemas son dinámicos y siempre tenemos que verlos con ojos de mejora continua. O sea, no podemos llegar a decir, y ahora usted me está diciendo que esto ya no me sirve. No, o sea, es que puede que lo pensamos así, pero al estarlo corriendo ya no me sirve y simplemente tengo que volver al documento a reajustar. Entonces, eso es un sistema 100% dinámico. Dentro de, eso mismo, dentro de la misma implementación, pues lo que veíamos ahorita de manera transversal, pues todo se tiene que mover en el mismo esquema que ya tenemos de PHBA, de planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque no es prudente que nosotros dispongamos de información documentada por áreas o puntos específicos de la norma. Entonces, no, yo voy a tratar el tema de trazabilidad. Entonces, yo voy a hacer un documento que se llama gestión de la trazabilidad de la compañía. No, porque es que yo tengo un proceso de compras. Entonces, tengo que ir a mi proceso de compras y validar cómo estoy seleccionando el proveedor, cómo está haciendo el incoming inspection, el ingreso a mi almacén, cómo estoy validando si cumple, si no cumple, si voy a cuarentena, si no, si lo saco al servicio. Entonces, dense cuenta que no es coger la norma y hacerle un documento a cada norma, es cogerlo de la norma y mirar lo que yo estoy trabajando, a dónde lo voy a agregar. Normalmente lo hacemos a diario en las empresas así, entonces empresas que se están certificando en papel lo hacen es así, entonces hacen un documento por cada cosa, copian, pegan lo de la norma y ya, cumplí, y eso no es. Siempre tenemos que estar pensando en hacer un sistema único, entonces no podemos estar haciéndolo como islas separadas y el incorporar dentro lo que ya tenemos es lo que me garantiza el dinamismo. Una vez definido qué procesos me va a afectar el nuevo estándar, porque a veces hay procesos que no se tocan. Normalmente si yo me voy a ir a la 9100, yo muy seguramente no me voy a meter para nada con el área de presupuesto, entonces yo no voy a entrar a mirar las normas contables, ni si tiene facturación electrónica o no la tiene, en esa parte yo no me voy a meter, entonces también hay que ser cuidadosos de saber qué áreas de la organización van a ser intervenidas por el nuevo estándar. Entonces, una vez yo los tenga definidos, identificados, debo ir estableciendo en cada uno de ellos y solo en la medida que voy avanzando y que sea necesario, qué debo agregar al esquema que ya teníamos implementado y cómo eso me lo va a mejorar. Y ahí voy generando la información documentada. Cuando yo ya la tengo, ya estoy en el hacer, cuando yo ya la tengo, entonces ahí ya tengo que entrar a validar qué formación adicional debo empezar a pedirle a mis nuevos colaboradores y a los que ya tengo, en qué los tengo que formar para que cojan la dinámica de este nuevo estándar. Empezar a mirar cuál es esa cualificación integral que ya van a empezar a tener todo mi equipo de trabajo y cómo voy a garantizar que eso sea sostenible en el tiempo para que tengamos un funcionamiento eficaz al interior de la compañía. Y de alguna manera, pues todo esto me va a ayudar a cumplir los objetivos que tengo planteados. Entonces, esta ruedita pues simplemente es el recorderis, entonces, de todo eso que estamos hablando, entonces lo resumo en que en el planificar tenemos que tener apoyo de la alta dirección, el plan de integración, tener claro cuáles son los beneficios que estamos esperando con la integración, con la incorporación del nuevo estándar, analizar el contexto, entonces si tengo chance en ese nuevo sector, no lo tengo, cuáles son los riesgos de entrar ahí o no, y elaborar el proyecto como tal de integración. Ya en el hacer, pues solamente vamos a hablar del tema de implementación. En el verificar, entonces vamos a estar evaluando, como lo hablamos hace un momento, en el tema de los KPIs y demás herramientas que hay para ir validando cómo estamos haciendo
la gestión del proyecto, esto es un proyecto como tal, cómo vamos validando el cumplimiento de cronogramas, y en el actuar entonces hacer el seguimiento y la mejora del sistema. Entonces, lo que les decía, entonces esta metodología sirvió, no sirvió, sirve una persona, no sirve un equipo, o un equipo este tema está muy disperso, pongámosle una sola persona. Entonces, son temas que yo siempre tengo que estarlos reevaluando. ¿Qué no se puede perder de foco? Mis partes interesadas y la comunicación. Entonces, en partes interesadas yo tengo desde la señora que me está suministrando los tintos y que tiene que tener una integralidad en su lenguaje con lo que está hablando con las personas que está atendiendo, como lo tengo que tener con mi cliente, como lo tengo que tener con gobierno, con las autoridades regulatorias, digamos FAA, Aeronáutica Civil, mis proveedores, mis colaboradores internos de los diferentes niveles de la organización. Y tengo que hacer una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera la mejor forma de generar ejemplos es que los demás conozcan qué estoy haciendo. Entonces, yo tengo que hacer el suficiente ruido interno y externo para que sepan en qué ando. Entonces, hay gente que dice, no, eso es mejor no hacer ruido externo porque la competencia nos va a mirar. Que nos mire y nos coja de referente, porque estamos hablando de un tema de que necesitamos mucha industria formal que trabaje en temas de calidad total a nivel país para que podamos llegar a ecosistemas grandes hacia los fabricantes. Yo no puedo pensar irme solo como una isla porque ningún producto aeronáutico sale solo. Todos necesitamos el apoyo de otros sectores. Entonces, si yo empiezo a hacer ruido y decir, oiga, es que yo ya estoy, es que Pepito ya empezó a implementar 9100 y ya eso qué es. Entonces empezamos a generar toda esa burbuja de buen ambiente que nos va contagiando a todos. Igual dentro de la organización, que mis colaboradores no se enteren que yo implementé un nuevo estándar cuando lo colgué en la pared. Oiga, mire, llegó un cuadrito nuevo, ahora tenemos otra certificación. O porque entraron a la página web a mirar. Entonces, no, tenemos que tener una comunicación desde el día cero hasta el día de que nos tomemos la champaña toda la empresa porque logramos un objetivo y que se note que fue un logro conjunto. Yo les traigo a colación el caso SIAC. Cuando uno lo ve así dice, esto es terrible, pero no, es un proceso supremamente bonito. Entonces es un caso de éxito en el cual tuve la fortuna de estar acompañándolos del 2016 al 2019. ¿Y cómo fue esta ruta? Entonces, hablamos que en el año 2002 la corporación se certificó en la norma 9001 y venía trabajando solo sobre el estándar de 9001 y los requisitos que tenía que cumplir para la parte técnica. Entonces, aeronáutica civil con los temas de la parte de certificación como taller reparador y con la FAA lo mismo, pero hacia aeronaves November americanas. Y empieza toda una dinámica de empezar a decir, oiga, queremos trabajar, ser proveedores de Airbus, de Embraer, de Textron, y empiezan a llegar toda esta cantidad de requisitos porque mis clientes no me dicen, ah, bueno, tú ya eres ISO 9001, entonces ven y me vendes. No, ya me dice, a mí me interesa lo que haces, pero voy, te reviso con mi procurement, con mi aseguramiento de la calidad, y resulta que está muy bonita tu operación, pero para mí te falta cumplir un gap de 60 ítems para poder ganar, para estar seguro de que lo que tú me vas a ofrecer es de calidad. Entonces, así es como arranca todo el tema. Entonces, se ingresan los requisitos de Embraer inicialmente en el año 2015 para trabajar todo lo que era la modernización de los aeronaves T-27. Posterior llega Airbus con todo el tema de mantenimiento, reparación y overhaul y un proyecto bonito a futuro de fabricación en temas de UAVs, de drones de altas prestaciones en el año 2016 y en donde nos dicen, ok, van a trabajar para Airbus, les ponemos un plazo de tener 9100 certificado, 9110 en su momento certificado a 2 años. Se hace una revisión en el contexto de la corporación y se dice, nosotros no solamente somos mantenedores de aeronaves, nosotros también somos fabricantes, sacamos adelante 25 aeronaves T-90 Calima, entonces, ¿por qué no pensamos en sacar la 9100? Entonces se dice, ok, liderado por el general Ulloa, se habla y dice, vamos a trabajar 9100, 110, se consigue un experto en Brasil, un consultor experto que viene de Brasil a Colombia, cobró un mundo de dinero para poder traer los requisitos y decir, hacer el análisis y decir, ok, ¿qué falta para que la corporación pueda estar alineada? Y ahí llego yo él termina diciembre de 2015, yo llego en enero del 2016 y me encuentro con un reto de 300 ítems a cerrar en un plazo no mayor a 2 años. Pues logramos cerrarlo en un año corrimos todo el plan de mejora, el plan de implementación y ya en enero del 2017 entonces salimos con 9100 y 9110.
cambia la norma de 9001 y 14001 a la versión 2015, entonces tenemos que hacer toda la implementación, entonces ya era certificarnos en 14001 y subir el estándar de 9001 a la nueva versión 2015, también se hace la implementación y posterior arranca todo el tema decreto 1072 de gobierno, toca certificarse, la corporación de manera proactiva pensó en hacer BASC e ISO 28000 porque estábamos hablando que somos agente aduanero, entonces, operador, entonces hacemos importación y exportación para nuestros productos, hablando como CIAC, de todo lo que necesitábamos de reparables, componentes y demás para la operación normal de nuestros clientes. Y una vez ya estábamos saliendo avante con 28000, el gobierno dice, no, es que ahora tienen que ser operador económico autorizado, que es más o menos la base con la 28 revuelta, pero con otros requisitos, y te lo va a avalar la DIAN. Entonces, dense en cuenta que esto no para. Después de que uno entra y hace una implementación y coges una cultura, es muy fácil y es muy dinámico empezar a incorporar nuevos requisitos porque ya tienes una metodología, ya no estás trabajando sobre el papel, ya no estás colocando. Cuando yo llegué me acuerdo que en mi cajón cuando lo abría habían una cantidad de sellos, copia controlada, copia no controlada, borrador, aprobado, o sea, era un mundo de sellos y era una biblioteca gigante llena de documentos, entonces no sabíamos cuál era la última versión y mírelos en Excel. Entonces ahí ya empieza uno a robustecer el sistema, entra iSolución como un aplicativo en su momento para trabajar la documentación, entra el SAP, entonces ya empieza uno a hacer que todo se dinamice de una mejor manera para que para los colaboradores esto sea su día a día y no sea decir, ok, esto es un papel de la 28000, esto es un papel, un registro que tengo que hacer porque si no 9100 se cae. No, si ustedes hablan con algún colaborador de CIAC, ellos no tienen ni idea en este momento si ese documento, eso que están haciendo, para qué norma es, porque es un sistema totalmente integrado, supremamente eficaz, en donde todo se trabaja sobre el día a día. Entonces, ya los líderes de procesos son los encargados de hacer una buena incorporación de los requisitos, donde deben estar validando que esto no sea letra muerta, que todo lo que se escribió se vaya actualizando a que se ajuste a lo que se está trabajando día a día. O sea, yo no tengo que hacer un estándar. Inicialmente lo hago para decirle a mi operario cómo debe hacerlo, pero ya después mi operario me empieza a retroalimentar y a decirme, es que yo el paso a paso ya no lo hago así, sino así, es más eficiente y yo lo tengo que ir ajustando dentro de mi documentación. Entonces, este es el caso de éxito que les traigo de CIAC, donde dense cuenta que en un tiempo del 2015 al 2019 la cantidad de estándares que se incorporaron dejó punteado OEA porque desafortunadamente el gobierno está un poco colapsado con el plazo que puso, que todos tenían que ser 2019, y nosotros presentamos todo en el año 2019 a principios, y a este momento no ha salido la aprobación, pero sigue en el trámite, en el curso normal de la DIAN. Entonces, este es un caso muy bonito, de que sí se puede, que yo sí puedo integrar requisitos de mis clientes, de otra parte interesada, que es la autoridad aeronáutica, las autoridades regulatorias, dependiendo del sector donde esté, requisitos de gobierno, y requisitos de estándares de calidad de clase mundial. Entonces, ten en cuenta que tenemos 4 líneas de trabajo, que normalmente a esto se ven enfrentados estas compañías, y que sí es viable hacerlo. Entonces, en las conclusiones que tenemos, entonces, el éxito para mí en una integración va ligado 100% a la capacidad de liderazgo en estos equipos de trabajo. Y recordemos que el líder no es solamente el gerente, el CEO, sino por ahí inicia todo, pero el liderazgo también lo ejerce la persona que está haciendo el último documento. Hasta el último eslabón de la cola, él es líder de lo que está haciendo. Entonces, debe hacerlo de la mejor manera. La actitud, siempre nos vamos a enfrentar contra una actitud de baja resistencia, de alta resistencia, perdón, al cambio. Entonces, ¿qué tenemos que lograr buscar? Que la actitud sea de baja resistencia al cambio, que nosotros seamos capaces de motivar a nuestros colaboradores para que ese RC sea lo menor posible, siempre lo va a haber, pero para que sea de alguna manera controlable. Hacer un enfoque en la cultura organizacional, esto se logra muchísimo a través de la comunicación, de lo que hacemos entre pares, de cómo nos vamos contando, de lo que se habla en un comité directivo, cómo baja al último eslabón de la organización y cómo la señora que nos sirve el café está enterada de que andamos y se siente orgullosa de lo que se está trabajando al interior de cada una de las compañías. Tener un enfoque en nuevos métodos de trabajo, o sea, eso nos garantiza mucho el éxito. O sea, yo no puedo pensar que como yo lo venía haciendo así, así me tiene que funcionar, tenga 1 o 10 estándares. Entonces tengo que
dinamizar un poco y empezar a investigar cuáles métodos de trabajo pueden hacer que esto sea más eficiente. Se requiere una necesidad de grandes esfuerzos en I+D+I. Cuando hablamos de temas de innovación, de desarrollo, no solamente es en temas de producto, o sea, yo no puedo pensar solamente que un desarrollo es porque yo cogí una pieza y la hago ingeniería inversa y la saco adelante, ¿no? Innovación y desarrollo también lo tengo cuando mejoro mis procesos, cuando los reorganizo, cuando reorganizo estructuras y las vuelvo más delgadas, más eficientes. Entonces, sí voy a tener que tener un enfoque y una mente abierta a que me traigan ideas de ese estilo y promoverlas dentro de mi empresa, que todas las ideas de innovación sean bien vistas dentro de la industria. Esto es repetitivo, pues la innovación como punta de lanza, o sea, todo lo que sea innovación me va a generar una mejora en los procesos, una reducción de costos, una mejor eficiencia de los recursos, de uso de los recursos. La motivación, el compromiso y la priorización aseguran la innovación. Entonces, mantener los equipos altamente motivados, así yo internamente diga, esto no lo vamos a lograr, esto no va a salir, yo tengo que mantener la cara alegre, decir, vamos, 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 y lo vamos a lograr, y se puede, o sea, sí se puede. Eso garantiza, si a mí me ven motivado, las personas se comprometen y ya no lo hacen como el chicharrón, sino ya hay que hacerlo, hagámosle, les da pena el no sacar un documento adelante, pero va muy ligado a la motivación que tengan para hacerlo. Y la priorización de acuerdo a los tiempos que tengamos para implementar. Entonces hablábamos de la temporalidad, entonces yo tengo que saber qué tiempo tengo, cuál es mi día D para salir avante con la certificación, cuál es el día que quiero destapar la champaña y decir, hombre, lo logramos. Entonces, a eso mismo tiene que estar ligada la prioridad que le vayamos a dar dentro de nuestras empresas a estas implementaciones para que sean exitosas y no se me terminen las horas consultor sin haber logrado el objetivo. O sea, a eso no es lo que le apuntamos. La certificación deberá considerarse como algo normal, habitual, imprescindible en las prácticas empresariales. Entonces, si hablamos de la CIAC en el año 2002, del 2002, 12, 13, 14, pues digamos que decíamos sí, mantener la aeronáutica civil dentro de FAA y seguimos con la 2002, con la ISO 9001, perdón. Pero cuando ya entra otra y entra otra y entra otra, entonces ya la cosa es diferente. Yo me acuerdo mucho, y mi general me corregirá ahorita, en una visita que hizo mi general a España, y llega un comité y nos dice, oiga, ustedes aquí quejándose porque mire tan poquitas normas que tenemos, o sea, el buen motivador nos decía, esto no es nada. Visitó una compañía, no me acuerdo si fue Artec, que tenían alrededor de 300 certificaciones en un año, logradas en un año. Entonces yo hacía cuando yo decía, tiene más certificaciones que días laborales. Entonces me parecía como jalado los cabellos y al año siguiente yo ya no estaba hablando solo de 9, 100 y 100, sino 14, 9, 28 Vascoea, y sí, se le vuelve a uno en algo habitual, en algo que antes a uno como que lo emociona saber que vamos a incorporar algo que nos va a mejorar porque ya no lo vemos como algo que nos pone una carga, sino que nos va a ayudar y nos va a ser más eficientes en la operación. Cierro la presentación con esta frase, vuelvo y traigo a Peter Drucker a colación, donde nos dice que la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Entonces, si no trabajamos en la estructura vista desde el nivel de proceso, como persona, método, no lo vamos a lograr. Entonces, es eficiente, es dinámica. Yo monto una estructura y no puedo dejarla y ponerle cemento y dejarla sobre piedra. Siempre tengo que ver que la mejor estructura es la que yo estoy trabajando en el día a día y es la que yo la voy mejorando y la voy haciendo evolucionar con los aportes que tengo al interior de la compañía. ¿Vale? Con esto cierro. Recordar pues las empresas que estamos trabajando en este lindo proyecto de encadenamiento aeroespacial con el patrocinio de Mincomercio, Colombia Productiva y Acopaer. Les doy el agradecimiento. Recuerden que estamos en las redes, estamos en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram. Estos videos se están cargando de estas webinars que estamos teniendo los días miércoles, se están cargando en YouTube. Entonces, para que por favor también nos sigan y puedan revisar lo que ya hemos trabajado antes y le compartan también estos links de estos videos a sus colaboradores en un tiempito que tengan, los puedan también trabajar y estén alineados con ustedes. Les agradezco enormemente la participación, llegamos a 48 participantes y abrimos entonces el espacio para preguntas. Bueno, Karina, como siempre, excelente presentación, muchas gracias. Creo que
nos quedó a todos muy claro cómo integrar todos los sistemas de gestión de calidad en una empresa. Tengo 3 preguntas y una solicitud. Voy por la solicitud primero. Me gustaría que muy brevemente le contaras a los participantes la experiencia en CIA cuando decidimos integrar todo el sistema de auditorías y todo el sistema de revisión por parte de la dirección, porque eso en la práctica les indica a ellos cómo hacerlo. Que uno a veces cuando ve todas estas normas y hay auditorías para cada norma, pues se le convierte en algo que uno no sabe qué hacer. Entonces, brevemente, y voy con las 3 preguntas que están todas muy interesantes. De alguna manera nosotros, pues sin mayor experiencia en el tema, pues seguíamos con la misma unidad certificadora. Entonces, en su momento éramos Icontec en 9001, cuando nos certifica AENOR en 9100 y 110, y nos dicen en la auditoría, ok, entonces aquí están sus certificados, en el resultado se certifican como 9001, 100 y 110. La verdad, nosotros en ese momento no teníamos en el radar que el que una norma tuviera incluido los requisitos de otra, caso puntual de las 100 y 110, que acogía todos los requisitos de 9001 y los ampliaba, nos abrió un espectro que dijimos, oiga, entonces no tenemos por qué correr, eso hablando del organismo certificador y ya les cuento internamente, no tenemos por qué correr la auditoría de manera independiente. Incluso a este año, Alejandra Bernal hace parte de los participantes. Alejandra tenía 14.001, yo tenía 9.001, 100, 110, y en un momento hablamos y dijimos, ok, no podemos desgastar tanto a la empresa recibiendo tanta auditoría externa, que vienen una semana por 9.001, otra semana 100 y 110, en otra semana 14.000, y empezamos a buscar ese organismo certificador que nos garantizara que en semana y media nos evaluara todo el sistema y saliéramos avante con la certificación de organismo certificador. Y eso ya se logró hacer este año en la CIAC. A nivel interno también hicimos lo mismo, entonces ya no estábamos corriendo una auditoría de certificación por 14.001. Entonces, inicialmente se corría así, decíamos, tenemos auditoría interna 9.001 y toda la empresa al tiempo auditoría. Entonces, no. ¿Qué hicimos? De la mano con la Oficina de Control Interno, se revisó de esas auditorías anteriores, se montó una matriz de cumplimiento donde dijimos cuáles son los procesos que tienen más riesgo y que tenemos que evaluar más rápido. Entonces, ok, tenemos 8 procesos, entonces esos 8 procesos, ¿cómo los vamos a evaluar? Entonces cambiamos el esquema y no hicimos la auditoría a nivel global a toda la corporación, sino auditoría por procesos y con priorización. Entonces, cada mes auditábamos un proceso y lo hacíamos de forma, trazándolo completo su operación. Entonces, claro, los procesos se asustan cuando tú ya les dices, no te voy a ir a revisar un día, sino te voy a revisar 5 días. Tenemos apertura el lunes, cierre el viernes, pero te voy a revisar al detalle tu operación trazable 100%. Entonces, ahí, como decíamos, no era balota, sino, oiga, este proceso el año pasado en la auditoría externa tuvo mayor cantidad de hallazgos, se me demoró más en los cierres, en riesgos me está reportando más riesgos materializados, la auditoría de cliente no me fue tan bien en este proceso, entonces eso generaba unos puntos y con esos puntos nos decía en qué orden debíamos auditar en el siguiente año. Entonces, ¿a qué se redujo el tema? A que para correr 9.001, 100, 110 y 14, se corría 14, 28 ASC, riesgos, seguridad del salud en el trabajo, se corría una sola auditoría en una semana a cada proceso anualmente. No nos íbamos a visitar nada más. Y ya por el organismo certificador, entonces ahí sí llegaba un solo paquete para 91, 100, 110, 14, y en otro bloque, pues ya digamos, OEA es un requisito de gobierno de la DIAN, entonces ya tiene su auditoría particular, y VASC y 28 pues también tiene su auditoría independiente. Pero ya dejamos de estar metiendo a la gente todo el tiempo en auditorías porque es desgastante. Entonces ya no sabes qué estás cerrando, si esto es de acá, si esto es mejora. ¿Qué sí toca hacer? Hay que ser eficientes en el tema de que yo abro un lunes, cierro el viernes y el viernes tengo que estar entregando el informe para que pueda soltar ese proceso y dedicarme con el siguiente proceso. Y los tiempos de cierre son de máximo 60 días de cierre de anotaciones. Entonces tengo 60 días, los primeros 8 para rendir el plan de mejora, los otros 8 para aprobarlo, o sea, tengo un lapso de 15 días, pero ya me comí 15 de los 60 y me quedan 45 para cerrar y validar que sean cierres eficaces. Bueno, muchas gracias, Karina. Bien interesante
ese ejemplo. Ricardo Sandoval Parada nos pregunta, ¿qué nivel de frecuencia se debe tener para cambiar los KPIs? ¿Se puede aplicar KPIs del mismo nivel para varias áreas, unidades de la organización? Gracias. Bueno, digamos que los KPIs van muy ligados a la operación. Entonces, si yo recuerden que los KPIs de dónde vienen, vienen de la planificación estratégica de largo aliento que yo hago. Entonces, cuando yo cojo mi plan estratégico y hago toda la planificación y digo, estas van a ser mis objetivos, a esto le voy a apuntar con estas estrategias que me arroja la matriz FODA, eso es lo que yo voy a entrar a medir. Entonces digo, voy a meter esta estrategia para pegarle a este objetivo, para cumplirlo y cómo lo voy a medir. Entonces, yo diría que los KPI se deben revisar anualmente porque yo hago mi estrategia de largo aliento en donde defino metas, objetivos, indicadores, amarrado con sus estrategias, pero anualmente yo le voy haciendo seguimiento. Entonces, puede que el indicador de tiempo de entrega, un on-time delivery, no lo voy a sacar del panorama, pero sí le puedo ir acotando y mejorando el rasero, o sea, le voy ajustando las metas. Normalmente lo que uno hace es ajustar metas. Llega a un nivel de madurez de los indicadores que uno ajusta metas. Y el otro parámetro que también a mí me sirve cuando yo monto indicadores de gestión. De gestión me refiero para validar la gestión directamente algo. Entonces, si yo tengo un proceso que se me está demorando mucho y es supremamente de escritorio y se demora 15 días para tramitarme una factura, entonces yo le pongo un semáforo y le digo, ok, su meta es llegar a 10 días, pero me le acepto 8, me le acepto 12, perdón, entonces de 12, pero vamos a llegar a 10 días o vamos a llegar a 8. Entonces, es un indicador que yo lo implemento de manera momentánea, como un indicador de implementación de una norma, de manera momentánea y lo voy evaluando. Cuando yo ya llevo 2, 3 ciclos que el indicador me marca en verde, a mí no me sirve de nada un indicador en verde. Yo necesito indicadores en rojo, que son los que me están generando oportunidades de mejora continua. O sea, es muy lindo para uno. Yo también fui líder de proceso y es muy lindo uno pararse allá con todo en verde, pero el rancho ardiendo. Entonces, allá uno dice, no estoy midiendo lo que es, ya tengo que entrar a mejorarlo. O le subo, o le mejoro la meta, y si ya llegué a un punto en el que ya no lo puedo hacer más eficiente, sale de mi tablero de indicadores, de mi tablero de control, mi cuadro de mando, y meto un nuevo indicador para ponerme un nuevo reto. Entonces, hay unos que sí son estáticos, que simplemente voy a ajustar, como son EBITDA, rentabilidad operacional, márgenes de ventas, ajusto solamente porcentajes, tiempos de entrega. Esos son muy estáticos, pero sí hay otros que yo los puedo implementar momentáneamente para obligar a generar una mejora y cuando ya los tengo en verde controlados, los retiro. Bueno, muchas gracias, Karina. Pregunta de Julián Báez. Pregunta desde calidad. ¿Cuál va a ser el apoyo para la certificación de los auditores internos en AS 9100 para las empresas que hacemos parte del proyecto porque no hay cursos disponibles en Colombia que brinden dicha capacitación? Bueno, cursos sí hay. Lo que pasa es que nosotros, bueno, les hablo como Lead Consulting Group. Nosotros somos partner de AENOR y tenemos unas tarifas preferenciales con AENOR, que es nuestra casa, digamos, en mi casa formadora, mi casa certificadora. En mi caso, yo soy auditora líder de las normas 900, 110. Y lo que queremos hacer es, primero, que ustedes conozcan y anden con nosotros un poquito en el avance de cierre de brechas, que conozcan la norma, nosotros se las facilitamos y con cada uno de esos consultores tienen que ser incisivos en preguntar los temas de la norma porque todos nuestros consultores son formados en la norma como auditores y la idea de nosotros es en el segundo semestre poder sacar ahí sí una capacitación de auditores internos para las compañías en donde vengan y se formen con nosotros. Bueno, digo nosotros porque pues es lo que nosotros tenemos a disposición, pero pues también hay más formación. Lo que pasa es que en Colombia no hay, aparte de AENOR, no hay nadie que esté dictando los cursos formalmente certificados. Entonces, si queremos hacerlo, lo vamos a hacer a nivel de nuestras compañías, nuestras 35 empresas. En el segundo semestre no hace parte del programa. Ahora, gracias por cerrar el micrófono. No hace parte del programa, digamos, no está dentro de los costos que está cubriendo Colombia Productiva, pero sí es una necesidad que ustedes van a tener. Entonces, nosotros sí tenemos el convenio con AENOR para hacerlo acá internamente y poderlos formar auditores internos en sus compañías. La idea entonces como empresa consultora es más que ustedes tengan autonomía en poder gestionar y garantizar la sostenibilidad en el tiempo de sus sistemas. Bueno, voy para la última pregunta. Muchas gracias por la respuesta, Karina. Sebastián de Cetimec pregunta,
Para el manejo de un sistema integrado de gestión en una empresa pequeña, ¿es posible que una sola persona lo planifique y ejecute las tareas o es recomendable tener un equipo conformado para el buen manejo del sistema? Creo que esta pregunta es bien pertinente y bien interesante. Pues lo ideal sí es que yo tenga una persona que se encargue del sistema. Eso no significa que esa persona hace absolutamente todo. O sea, su función es más de coordinación, porque también siempre va a haber alguien, si me regalan ya, siempre va a haber áreas, o sea, yo siempre voy a tener alguien que está, así sea una empresa pequeña, hay alguien que maneja el tema administrativo de, no sé, de pagos, de nómina y demás, tengo un gerente y tengo alguien que está vendiendo, digamos que este sea mi esquema pequeñito. Entonces, yo no le puedo sobrecargar a alguno de esos tres la tarea. Si yo como gerente lo puedo asumir, ok, pero yo no puedo poner a alguien más a que me absorba toda esta carga. Entonces, la recomendación sí es tener a alguien en las empresas pequeñas, alguien pequeño, o sea, un junior, que siga las funciones de coordinador. Entonces, que todas las tareas que son mecánicas de aprobar documentos, sacar documentos, revisarlos, ponerlos en los puntos de uso para los operarios, garantizar que se esté utilizando la información actualizada, que no hayan obsoletos por ahí andando, sí debe tener un coordinador. O sea, la recomendación sí es a tener un coordinador. No significa que el coordinador le va a hacer la tarea al de tesorería, ni al que vende, ni al otro. O sea, va a coordinar, va a asumir las tareas que ellos no pueden hacer y les va a dar el apoyo que ellos necesitan. Pero eso es un tema de empoderamiento de cada uno de los líderes de área que hacen parte de un proceso. Bueno, muchas gracias, Karina. Simplemente, y con el permiso de Karina, me permito ayudar en dos temitas. Uno, los KPIs, recordemos que los KPIs hay, como dijo Karina, de nivel estratégico, hay de nivel táctico y hay de nivel operativo. Pues claro, los de nivel estratégico no son tantos, son unos pocos que son los que le dicen a la alta dirección cómo va todo, pero que esos estratégicos están integrados con unos de nivel operativo y con los tácticos, de tal manera que usted pueda evaluar las unidades operativas y tácticas, las pueda usted evaluar cómo están operando y cómo están siguiendo. Por ejemplo, una cosa es cuál es la producción general, cuáles son las ventas de una empresa, pero otra cosa es cuántos son los productos que fabrica una máquina. Y pues yo tengo que llevar o un equipo de maquinado. Entonces, ¿cuántos partes al día están fabricando? Pues ese seguramente va a formar parte de un KPI estratégico de producción, pero en el nivel operativo, pues yo tengo que saber cuál es el rendimiento del equipo A, del equipo B y del equipo C para poder hacer los ajustes. En cuanto al manejo de sistema integrado por una sola persona, por eso se llama integrado, integra a toda la empresa. Y lo que yo les decía en la reunión de liderazgo de la vez pasada y en esta, el sistema de gestión integrado de calidad pues debe integrar toda la empresa. Así como va a haber ese coordinador que les dice Karina, significa que toda la gente en la empresa tiene que ver con el sistema de gestión de calidad. Si leen un poco más sobre estos temas de calidad, pues lo que inventaron los japoneses, los círculos de calidad, los equipos de calidad, los coordinadores de calidad en cada uno de los procesos, pues es a lo que se refiere Karina. ¿Cuál es la estructura que usted le va a dar, que sea flexible, que sea optimizada, que no va a ser muy pesada y que le dé rendimiento a ustedes? Karina, muchas gracias nuevamente. Excelente su presentación, muy interesante todo lo que nos dijo. A todos los que estuvieron, pues muchas gracias. Les recuerdo, la otra semana pues tenemos a esta misma hora, a las 9 de la mañana, el webinar. Vamos a tener 3 empresas que van a mostrar sus casos de éxito. Entonces los invito a que conozcamos esas 3 empresas y que podamos entender en dónde fueron exitosos y aprendamos de ellas. También les recomiendo el próximo martes el taller sobre planeación estratégica y plan estratégico. No necesariamente tienen que estar los presidentes, si quieren estar pues bienvenidos, pero sí importante que asistan a las personas que ustedes les tienen encomendada esta tarea, porque va a ser un taller práctico, no va a ser una conferencia, va a ser un taller de trabajo donde vamos a aprender a
a desarrollar la plataforma estratégica, donde vamos a aprender a desarrollar el plan estratégico, cómo hacer el análisis de contexto de la matriz DOFA. Va a ser muy práctico y muy importante para las personas que les están trabajando. No sé si Guillermo tiene un saludo para los asistentes. General, muchas gracias. Sí, para obviamente saludarlos a todos, agradecerles que estén aquí atendiendo estos webinars que por supuesto se convierten en un conocimiento para las organizaciones en el camino que estamos llevando hacia el acercamiento y la contextualización y la culturización dentro de estas organizaciones para ser parte de pues con la intención de llegar a ser parte de la cadena de valor de la industria aeronáutica. Muy clara la presentación, Karina, muchas gracias. Y bueno, si les quedan preguntas de esto, pues obviamente nos las pueden escribir por WhatsApp o por los medios que ya tenemos y con mucho gusto Karina o los consultores estamos disponibles para atenderlos. Muchas gracias, general, y muchas gracias a todos.